alguien que trajo lo mejor, pero no fue aceptado. Lo mejor de su labor, lo mejor de su fruto, pero fue rechazado. Porque no era lo que le pidió. Exactamente. Y esa es la razón. Aunque él estaba dando lo mejor, no trajo lo que se le había pedido. El sacrificio de Cristo es algo sublimemente sagrado. No es algo con lo cual se pueda jugar. No es algo que se pueda cambiar. Por nada. Y de eso vamos a hablar hoy día. Antes de leer su palabra, vamos a orar nuevamente. Padre amado, te damos gracias por tus bendiciones. Amén. Pedimos que nos acompañe, Señor, en este culto de adoración. Ahora que vamos a abrir tu santa palabra, pedimos que nos dirijas Amén. en todo pensamiento. Que al escuchar tu voz y tus palabras, Padre, sea traído nuestros corazones a ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda, con esos gemidos indecibles, interceder en nuestro favor. Amén. Así como tú, oh Señor Jesucristo, intercedes por nosotros en este momento. Amén. Te damos gracias por el sacrificio inmenso que has hecho por nosotros. Amén. Y te pedimos que podamos entenderlo, comprenderlo y adoptarlo como nuestro, para que pueda, Señor, nuestras almas ser salvas. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El español es un idioma bastante... Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno de verte. Teresita feliz sábado. ¿Te hablan en inglés o en español? No, en inglés entiendo mejor. ¿Estás seguro? It's good to see you. Es muy bien, muy bueno verte. El tema de esta mañana se titula Alimento a tiempo. En inglés es meat or food in due season. La palabra, la traducción a tiempo, significa como cuando uno llega a tiempo. No les estoy dando martillo, solamente estoy recordando lo que dice. Como cuando tú vas ¿alguno de ustedes ha nadado en un río? ¿En canoa? Ajá. Okay. ¿Y han ustedes visto alguna experiencia cuando van en una canoa y después más adelante alcanzan a ver como que no hay nada? Ahí. Salir a tiempo es lo que nos salva de un accidente. Entonces, en ese contexto es que vamos a estudiar esta palabra el día de hoy. Y el versículo estaba en Jeremías, donde nos dice, fueron halladas tus palabras Y y yo las comí. comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría. ¿Cómo una palabra puede darnos gozo y alegría? Cuando son noticias buenas. Cuando dice, estás embarazada, vas a tener un bebé. O cuando dice, ya salió todo bien, es un niño, es una niña, ya pasó todo. Son buenas noticias. Cuando dice, vas a recibir un regalo o una visita. Algunas veces las visitas tal vez no sean buenas noticias, pero son noticias aún así. Y continúa diciendo la palabra, fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Lo llama por su nombre, el cual Jeremías es considerado como uno de sus seguidores. Por eso su nombre fue invocado sobre él. Nosotros seguimos a Cristo. Teresita, tú te bautizaste hace unas semanas en el nombre de Jesucristo. No en la iglesia adventista, en el nombre de Jesucristo. Amén. Has aceptado tu salvación, la que Él nos ha proveído. Así que su nombre es invocado sobre ti. Pero el versículo, el mensaje en sí viene de Mateo 24.
en Mateo 24, donde nos habla acerca de Jesús, nos habla acerca de las profecías, de lo que ha de venir sobre el mundo. En el capítulo 40, en versículos 45 y 46, nos dice lo siguiente. Y es una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Un siervo fiel que se mantiene y prudente, que considera la realidad, la practicidad, la necesidad. Entonces, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Alimento a tiempo significa que ese siervo, su trabajo es de dar la amonestación en el momento adecuado. Bienaventurado, versículo 46, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ahora, podríamos pensar que este versículo está hablando del siervo que está enfrente suyo, pero no es así. Porque aunque yo estoy ahora aquí en este momento en una posición de amonestación, esta es responsabilidad de todos nosotros. Para los que están a nuestro alrededor, para los que están cerca de nosotros. Porque solamente nosotros podemos llegar a ellos. Nadie más puede llegar a ellos. Es importante notar que cuando el Señor nos da a nosotros salvación, es para que la compartamos con aquellos que no le conocen. Para que ellos también tengan la oportunidad, la opción, la situación de poder decidir. Porque aquellos que no le conocen hoy en día no tienen opción. Lo único que conocen es su vida. Pero cuando les presentas otra alternativa, entonces la vida cambia. Acompáñenme a Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel tiene una experiencia similar a la de Jeremías. Cuando Jeremías nos dice que fueron halladas sus palabras y yo las comí, y le fue la palabra por gozo y por alegría de corazón. Ezequiel se le dice en el capítulo 3, comienza en realidad en el capítulo 1, pero vamos a pasar directamente al capítulo 3. El versículo 1, donde se les da la instrucción a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ezequiel capítulo 3, versículo 1, vamos a leer del 1 al 6. Oh hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Esa era la misión que Ezequiel se le dio. Las instrucciones fueron, come lo que se te dé. Y después habla a la casa de Israel. Y Ezequiel nos cuenta, versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Aquellos que estuvimos en la sesión del Dr. Niemann, donde él nos habla acerca de la importancia de la buena digestión, podemos recordar algunas cosas interesantes que él nos dijo. El cuerpo necesita de ciertos alimentos. No todos los alimentos son apropiados en todo tiempo. Y depende de cómo combinamos esos alimentos, podemos nutrirnos o hacernos daño. Aquí se le está dando la instrucción a Ezequiel de que se nutra, de que alimente sus entrañas, para que asimile lo que él ha de dar a los demás. Primero que todo, este mensaje para nosotros, como somos ese siervo, en la situación, el ejemplo de Ezequiel,
tenemos que asimilar, tenemos que alimentarnos, tenemos que prepararnos leyendo su palabra, estudiándola, cogiéndola a pecho, personalizándola, internalizándola. ¿Qué quiere decir? Si no entiendo algo, no debería seguir adelante hasta que entienda. Pedir en oración y pedir que el Señor nos dé esa iluminación, porque esta es su palabra. No es el escritor que la hizo. Él está solamente repitiendo lo que se le dio. El autor de esta palabra es Jehová. Amén. Y Él es el único que nos puede dar el entendimiento claro para saber qué quiso decir en ese momento. O qué quiere decir para nosotros. Porque muchas veces Dios usa su palabra para comunicarse con nosotros. Entonces, esto nos lleva a una relación. En realidad, nosotros estamos en necesidad porque no le conocemos. Y ese es lo que hace la diferencia. Me he dado cuenta de algo, con permiso. Parece que no habíamos prendido el aire. Entonces, continúa diciendo el versículo. Y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Nuevamente vuelve y nos recuerda que son sus palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni difícil, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea que ellos hablan tu idioma, tú estás cerca de ellos, tú eres el que puedes llegarles a ellos, y ellos son prácticamente tu carne y hueso, tu familia. Entonces ellos han de entenderte. Mas continúa explicando, no ha sido enviado a muchos pueblos, versículo 6, de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, porque de otra manera no podía comunicarse, no podía decirles nada. Y si ellos te enviaran, o sea, si fuera a esos otros pueblos, ellos te escucharían, aunque no te entendieran. Pero vamos a parar un poquito ahí en ese pedazo. Ezequiel se le dan dos instrucciones. Número 1, toma el rollo y cómelo. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas, entiéndelo. Y después ve a la casa de Israel y háblales a ellos. Y aclara que se le está enviando a la casa de Israel, no a otros pueblos. Muy bien. Vamos a seguir. En el capítulo 3 continuamos el versículo 16. ¿Qué es lo que Dios, cuáles son esas palabras que Dios le dice, le pide a Ezequiel que hable a ellos? Escuchen la situación que continúa. Versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Esa es su labor, su trabajo, su misión, su propósito. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. O sea, su culpa es la que causa la muerte del impío, su maldad. Pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no le amonestó. O sea que la responsabilidad del atalaya es avisar. Sea como sea, tiene que dejarlo saber. Acepten o no acepten. Pero si tú amonestares al impío, este es el otro ejemplo, el mismo ejemplo pero la otra cara de la moneda, y él no se convierte de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, no cambia. Pero tú habrás librado tu alma. Hay dos situaciones aquí. Ambas son en relación con el impío. El atalaya se le envía a amonestar al impío. En una, él lo hace, en la otra no lo hace. Cuando no lo hace, el impío muere por su propio pecado, pero el culpable en ese caso es el atalaya porque no le amonestó. Cuando le amonesta, de esa manera libra su alma. El impío de todas maneras muere porque no cambia su camino.
pero se le amonestó. Y será predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo por testimonio. Entonces vendrá el fin. Dios, es menester de que Dios diga su palabra y les avise a todo el mundo qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué estamos bajo juicio? ¿En qué manera y en qué forma estamos siendo juzgados? Para que ellos tengan la opción de decir, oh, ok, sigan su camino o se arrepienten. Nuestra responsabilidad no es convertirlos, convencerlos o demostrarles cuál es la verdad. Nuestra responsabilidad es decirlo, compartirlo. Y entonces, por testimonio, hemos cumplido con la misión que se nos ha dado. Ahora, él continúa en el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Este es un versículo que vuela en contra de una vez salvo, siempre salvo. Aquí nos indica que el justo se puede apartar de su justicia y puede perderse por esa razón. Y continúa. Y yo pusiere tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. La razón por la cual da, si el justo se aparta de la justicia y muere, es porque el atalaya no le ha amonestado. En su pecado morirá, porque esa es la razón por la cual es juzgado. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. No importa lo que hayamos hecho en toda nuestra vida, si al final del tiempo decidimos equivocadamente y nos echamos atrás, de nada vale. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ahora, en este caso, está hablando acerca del impío, un ejemplo del impío, el otro ejemplo del justo. Son dos tipos de personas. Todos están relacionados con el pecado. El impío vive en su pecado, el justo en su justicia. Ahora, yo pregunto, ¿será que en el tiempo de Ezequiel había gente sin pecado? No, no había gente sin pecado. Todos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos. Entonces, ¿cómo es que en este caso él está hablando de un grupo que eran justos? ¿Quiénes eran los justos en este caso? Si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad. La persona justa era aquella que traía su corderito, confesaba su pecado sobre su corderito, lo degollaba a la entrada del templo, y la sangre era entrada al santuario. Porque desde el momento que él confiesa su pecado y esa sangre se introducía, el pecado está en la sangre se introducía al santuario, ya la persona no tenía pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Era justificado. Y todo eso era apuntando hacia aquel que iba a venir en el futuro para ellos, que iba a verdaderamente quitar los pecados del mundo. Jesucristo el justo. Amén. Ninguno de nosotros somos justos. Solamente Jesús es justo. Por eso, como estábamos estudiando anoche, y vuelvo y los invito los viernes por la noche, es un buen estudio, entramos en profundidades más allá de lo común. Estudiábamos que la única forma por la cual nosotros hoy en día estamos aquí en pie y Dios nos considera justos es porque Jesucristo está intercediendo por nosotros. Amén. Porque el Padre ve a Jesús, no ve a Luis o a Alfredo o a Teresita. Él ve a Jesús porque Amén. Hemos aceptado en su nombre su salvación. Ahora, eso no va a ser para siempre. Ese es el punto. Este tiempo es un tiempo de prueba. Es un tiempo que se nos ha dado y tiene un final.
en el cual cuando ese final acontezca, Jesús se va a levantar, como dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en ese momento no va a haber más intercesor. Vamos a estar enfrente de un Dios justo sin intercesor. ¿Cómo hemos entonces de estar vivos y en pie en ese momento? Sin intercesor. No podemos pecar, porque nos perdemos. ¿Entienden lo que estamos pintando? Entonces, Él nos sigue amonestando. ¿Qué se le pidió a Ezequiel? Que fuera la atalaya, que anunciara al pueblo lo que haya de venir, que le dijera a los impíos que si por su pecado iban a morir y que se arrepintiesen, y que le dijera al justo que no dejara su justicia. Muy bien. En adelante, después de esto, continuando en el libro de Ezequiel, vamos al capítulo 7 y vamos a ver qué fue lo que vio Ezequiel, porque esto es el principio de lo que acabamos de leer en el capítulo 3, es la introducción de lo que él iba a ver, pero no eran las palabras que él había dicho. Miren lo que vio Ezequiel. Capítulo 7, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. Este mensaje era para la tierra de Israel. Entendamos esto, que hay que aclarar. El fin viene sobre todos los cuatro extremos de la tierra de Israel. Pero esto era un tipo. Y este tipo tiene su antitipo. El tipo era la tierra de Israel. El antitipo es el mundo entero en el tiempo en el cual estamos viviendo. Capítulo 8. Vamos al versículo 10. Entré pues, porque estoy dando directamente lo que él vio. Ezequiel 8:10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué significa esto? Toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, pintados en la pared por todo alrededor. Y esta pared que está hablando es dentro del templo. ¿Okay? La visión que está viendo está dentro del templo. ¿Recuerdan ustedes alguna otra parte en la Biblia donde habla acerca de toda clase de reptiles y bestias abominables? Pedro vio una visión que descendía. Una escalera. No una escalera, era un manto manto que estaba lleno de todo tipo de reptiles y bestias y cosas abominables, y se le dijo, mata y come. Y sabemos, por la misma aclaración que hace en el contexto de esa experiencia Pedro, de que no estaba hablando de comida. No estaba hablando de limpiar todas las viandas, como muchos hablan y dicen. Estaba hablando acerca de no hacer excepción de personas. Y hace relación de esas bestias, reptiles, abominables, todas esas cosas en relación a los gentiles. Porque lo que Pedro tenía el problema era que él iba a entrar a la casa de un gentil y no podía hacerlo de acuerdo a la ley. Y Dios le estaba diciendo, yo te estoy enviando, tienes que ir a ellos. O sea que no hay excepción de personas porque ellos también han recibido la salvación. Entonces, continuamos. Versículo 11, Ezequiel 8. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos, hermano Alfredo, de la casa de Israel. El hermano Alfredo y yo ahora somos ancianos. Bueno, tal vez el hermano Alfredo era anciano ya antes. Yo también, pero en otra ocasión. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermano Alfredo, por ser ancianos de la casa de Israel? Estamos puestos en posición de liderazgo para dirigir, redarguir, amén, ayudar a entender, apuntar hacia aquel que es nuestro Salvador. Estos 70 varones de la casa de Israel, y él llama a uno de ellos por nombre, Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos.
cada uno con su incensario en su mano. ¿Qué es el incienso? Símbolo en la Biblia, en la palabra de Dios. Oración. Oración. Estaban intercediendo. Estaban orando. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imagen. ¿A quién le estaba orando? A las imágenes. Es un símbolo de idolatría. Estaban en la casa de Dios adorando a imagen. O sea que nosotros podemos estar en la iglesia adorando otros dioses. O sea que tiene diferencia cómo adoramos. Dios hace juicio sobre eso. No es cualquier cosa. No podemos llamar a lo común santo y a lo santo común. Y él hace hincapié en ese punto. Y nos dice, continúa diciendo, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no nos ve Jehová. Jehová no sabe lo que yo hago. O sea, lo más profundo de su corazón, en sus mentes, aunque ellos están aparentemente haciendo el trabajo que ha sido determinado para ellos que lo hagan, no estaban haciendo eso. Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz era el hijo de un dios de los sidonios. Y Tamuz había muerto y había resucitado. Tamuz es el completo antitipo de Jesucristo, porque era exactamente el mismo patrón. Pero estas mujeres estaban dentro del templo de Dios endechando a Tamuz, a un dios falso, un dios pagano, un dios que no era el Dios de Israel. 16. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo, en la entrada del altar, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Qué sale del oriente? El sol. Y por eso dice, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, están en la casa de Dios, tienen la verdad y la palabra de Dios, y están adorando completamente lo falso, Satanás, así decirlo. Porque el dios sol es un tipo, símbolo de Satanás. Idolatría en la casa de Dios. En el tiempo de Ezequiel, justo antes de que fuera destruida Jerusalén, la primera vez. Y una vez que eso sucede, no lo deja así, porque Dios cuando dice algo es con un punto específico. Nos dice capítulo 9, versículo 4, y él dijo, Jehová, y aquí vamos al punto de lo que está sucediendo. Pueden leerlo ustedes en su contexto, en su tiempo aparte. Dice en el versículo 4, y le dijo Jehová, pasa, esto le dijo a uno que estaba con un cintel de escribano, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Las abominaciones son aquellas que acabamos de leer. Porque este es un continuo, este es el mismo mensaje, en la misma visión. Entonces él está viendo que a alguien le ha sido dado que pase y ponga una marca sobre aquellos que están gimiendo y clamando a causa de esas abominaciones que están sucediendo alrededor de ellos. Esta persona, su trabajo era poner un sello. Y a los otros, porque habían otros 6 que venían detrás de él, que tenían instrumentos de destrucción, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y detrás de él, y matad. Ok, lo voy a decir más suave para que no duela tanto. Matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. ¿A quién van a matar? A los que no sellaron. Por eso dice más adelante, mas no toquéis a ninguno
en cuya marca esté puesta. El primero iba a pasar marcando a aquellos que están gimiendo y clamando. Porque aquellos que están gimiendo y clamando, ese es el fruto de la consternación de todo lo que se hace alrededor. De eso no están de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Se sienten ustedes incómodos cuando hablamos y escuchamos de las diferentes situaciones que ocurren en nuestra iglesia hoy en día? Ordenación de la mujer es un ejemplo. Como también estamos aceptando a que personas que practican la homosexualidad se consideren y sean adventistas y tengan culto y tengan lo demás sin apartarse de su Pecado. error. De su abominación. Porque eso es abominación, correcto, exactamente. De cómo se está transgiversando la palabra. Ya no hay necesidad. Oh, sí, guardamos el sábado, sí, pero no, en realidad no lo guardamos. Porque no lo tenemos como santo, como apartado, como separado, como sagrado. Esas son las situaciones por las cuales estamos pasando hoy en día. Ahora, ustedes recuerdan que comenzamos los dos versículos, la experiencia de Jeremías, cuando comió su palabra, le dio gozo y alegría. Ezequiel, cuando comió el libro, el rollo que se le dio, fue dulce en su boca. ¿Qué otra experiencia tenemos en la palabra de Dios que fue similar? Juan. Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis fue escrito por Juan. Así que está usted en lo correcto, mi hermano. Capítulo 10, versículo 8, y vamos al punto. Porque aquí podemos quedarnos una semana entera, pero no. Vamos al punto. Vamos a comenzar versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre. Lo primero que le dice es que le avisa que va a ser una experiencia amarga. Sí. Te va a amargar el vientre. Cuando uno come, uno entra por ¿dónde? ¿Por el vientre primero? No, entra por la boca. Exacto. Pero él se lo dice al revés. Mas será dulce en tu boca como la miel. Igual que la experiencia de Ezequiel. Fue dulce. Le dio gozo y alegría en su corazón. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y cuando él cuenta su experiencia, nos dice que efectivamente comenzó por la boca. Por eso dice: y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi miel. Ahora, no para ahí. Si el versículo o el capítulo hubiera terminado ahí, digamos: wow, okay, esto puede decir muchas cosas. Pero no, hay un mensaje específico. Porque inmediatamente después, el versículo 11 nos dice: y él me dijo: es necesario que profetices. ¿Qué qué? Que profetices. ¿Qué hacen los atalayas? Avisan del mal que ha de venir. Anuncian, redarguyen, amonestan. Que profetices otra vez. Porque quiere decir que había profetizado antes. Que había avisado algo que había venido antes. Delante de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y otra vez vamos al punto. Pueblos, naciones, lenguas y leyes. Reyes, ¿qué son esos? Gentiles. No solamente el pueblo de Dios. Ya en este caso lo que se está hablando. Mas ese es el final del capítulo 10, pero no el final de la visión, porque continúa en el capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Cuando uno mide algo, ¿con qué motivo o razón lo mide? Para saber si está. Para ver si está a la medida que supuestamente se le había dicho. Para verificar, confirmar. Estamos en ese caso haciendo juicio. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces se le dijo a Juan: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Qué templo estamos hablando? La iglesia.
La iglesia, ¿cuál? Los miembros, nosotros. La iglesia verdad. La iglesia verdadera, el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque ya el templo de Jerusalén no existe. Y el único templo existente es el que está en el cielo, donde Jesucristo está intercediendo por nosotros. Pero su pueblo, el templo del Espíritu Santo, está aquí en la tierra. Entonces se le dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Mídelo. Está haciendo juicio sobre el templo de Dios, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Pero el patio, o sea, el atrio, está fuera del templo. Déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Le ha sido dado a los gentiles. ¿Está midiendo quién? El pueblo de Dios, pero no a los gentiles, porque eso viene después. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, un tiempo determinado que se les da a los gentiles. Y entonces después es donde viene el fin. O sea, ya se cierra el juicio para ellos también. Saltemos al capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1. Y aquí vamos a ver la conexión con lo que vio Ezequiel. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Qué ángel es este? Jesús. No, el cuarto, exactamente. No es de los tres primeros, es el que viene después. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre su pueblo y aquellos que estén vivos, esos 144,000 literales o simbólicos no me interesa. Ese pueblo es el que va a dar el mensaje final. Y dice lo siguiente, y clamó con gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Las imágenes de todas abominaciones, de todo animal inmundo. Exactamente lo mismo. Es idolatría. Y aquí el cuarto ángel está demandando, está anunciando que la iglesia en su totalidad, el mundo entero, no está hablando de la iglesia adventista, ojo, está hablando de que hay idolatría públicamente. Y eso lo sabemos porque la iglesia popular, de eso se trata. Adora el domingo, adora imágenes, no hace lo que Dios le dice, sino lo que ellos consideran que debe ser. Así que claramente lo está avisando. Y continúa diciendo, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la amonestación, ese es el llamado, a salir del error, a salir de la idolatría, cualquiera que sea. Ahora, el mismo Juan, que fue el que escribió estas palabras en Apocalipsis, nos indica lo que Jesús le dijo a él en ese tiempo antes de morir. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y Jesús estaba amonestando a su pueblo porque él sabía, a sus discípulos, porque él sabía que una vez él muriera en la cruz, ellos iban a ser esparcidos, iban a ser perseguidos. Y entonces él quería prepararlos para que ellos no tuvieran esa sorpresa. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, la razón por la cual van a hacer esto es porque no conocen ni al Padre ni a mí. Aunque digan que conocen, no verdaderamente lo conocen. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era el propósito por el cual Jesús tenía que, cuando resucitara, ser arrebatado al cielo, para que entonces el Espíritu Santo pudiera venir sobre su pueblo, que somos nosotros. Y dice, versículo 8, cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado,
Eso es lo que convence al mundo del pecado. Porque hay diferencia, hace la diferencia. ¿Cómo convenció Noé al mundo de pecado? Porque Noé estaba construyendo un arca. Noé predicó de que venía lluvia. Nadie le creyó. Ninguno otro estaba construyendo un arca. Entonces Noé, al hacer este ejemplo, esta obra, testimonio, estaba dando testimonio de que él había creído lo que Dios había dicho. El resto no creyó y por eso se perdieron. Convenció al mundo de pecado. Y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y creer en Jesucristo es más que creer en Jesucristo, por así decirlo. Valga la redundancia. Creer en Jesucristo significa vivir lo que creemos, no solamente hablarlo. De justicia por cuanto voy al Padre. Jesús es el que nos da la justicia a nosotros hoy día. El único que nos hace justo, como hablamos ahorita, porque Él está intercediendo delante del Padre. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el príncipe de este mundo fue el que le quitó el poder a Adán. Cristo vino como el segundo Adán a quitarle el poder al príncipe de este mundo y había sido ya juzgado, ya había sido determinado que había perdido el mundo. Así que Jesús en la cruz tuvo esa victoria. Les dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas más que deciros, pero ahora no la podéis soportar, porque no sabían qué era lo que había de venir, no podían entender eso. Entonces Dios le da a cada pueblo en su tiempo la palabra a tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino de hablará lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Eso se llama profecía. Saber lo que ha de venir de antemano para avisarlo y anunciarlo al resto del mundo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Para que en mí tengáis paz. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Paz cuando alrededor de nosotros el mundo se esté cayendo. Paz cuando no tengamos trabajo. Paz cuando no sabemos dónde vamos a comer. Paz porque sabemos que Dios va a proveer de acuerdo a su promesa. Y tenemos que confiar en Él. Y tenemos que esperar en Él. No podemos dudar. Porque el que duda, como aquel se echa hacia atrás y dice su corazón, no será en Él complacido. Jesucristo dijo lo siguiente. Y se lo dijo a Juan. Y Jesucristo también demostró esto. ¿Cómo es que Jesús venció al mundo? Vamos a Juan capítulo 17 versículo 26, que nos dice que Él ha vencido al mundo. El 17-26 nos dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más para que por el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Por ese amor Jesús hizo lo que hizo, que es lo que dice en Mateo 26-39, donde Él le dice al Padre, yo tengo un poco delante. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús no quería pasar. Como ser humano, sentía el dolor. Pero no sea como yo quiero, más como tú quieres. Marcos 14:36 dice lo mismo. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mis hermanos, con esto cerramos. Jesús en el Getsemaní cedió toda su voluntad al Padre. Y así fue como Él venció al mundo. Y así es como nosotros hemos de vencer al mundo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y le vencieron, cuando está hablando acerca de la batalla contra el enemigo, porque por la sangre del Cordero, número 1, que es lo que le permitió tener esa opción, y por el testimonio de sus palabras, o sea, su testimonio,
y no amaron sus vidas hasta la muerte. Cuando nosotros amamos más a Cristo y a salvar a otros que a nosotros mismos, es cuando el Señor va a hacer estas cosas magníficas por nosotros. Y este es el ejemplo que Él nos dejó. Cuando Él puso su propio interés a un lado e hizo el interés y la voluntad del Padre. De esa manera Él venció al mundo y nos dio ejemplos para que nosotros también venzamos al mundo aquí en nuestra experiencia, en nuestras vidas. Y lo dejo con este versículo para cerrar. El mismo Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo pregunto, ¿por qué quieres tú vida eterna? Hazte esa pregunta. ¿Qué anhelas hacer por la eternidad? ¿Cuál es el propósito por el cual quieres ser salvo? ¿Vale la pena? Yo les digo que sí. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu cuidado y tu gran amor. Gracias por tu palabra a tiempo. Permite que podamos, Señor, aceptarla, entenderla, que podamos pasar tiempo de calidad contigo en este día sábado. Amén. Que podamos honrarte y glorificarte con todo pensamiento, toda acción, toda palabra. Gracias, Señor. Quédate con nosotros ahora que continuamos nuestro culto. Que tu nombre sea invocado, alabado y glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Amén.